Buenas tardes. En este video se va a proceder a la explicación de lo que es la sentencia definitiva. Para ello, se ha tomado como fundamento lo que estatuye la legislación procesal penal de la Ciudad de México, la Ley de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 402, 403 y 404 de la legislación procesal, en cuanto al pronunciamiento de la misma, en esta, los sujetos procesales tienen distintas pretensiones, mismas que se ven resueltas con la emisión de la sentencia, aun cuando no quede firme, y se le va a dar respuesta a las propias personas. También podemos tomar como referencia, y para tener un concepto aún más concreto, lo que refiere el diverso 170 en su fracción primera de la Ley de Amparo, misma que hace de forma implícita una mención y cómo se debe de considerar la sentencia firme. Y nos dice que va a ser esa parte del proceso que pone fin a un juicio. Esta debe de ser dictada por un juez competente en la materia en cuestión. Por otra parte, hacemos hincapié que encuentra su fundamento la propia sentencia en la Carta Magna, en el dispositivo 20, apartado A, fracción tercera, así como el apartado B, fracción primera de dicho diverso, así como en la ley adjetiva de la materia, que va desde el diverso 403 hasta el 413. Es menester hacer mención que la sentencia se basa en hechos, incidencias, pruebas y alegatos que han sido parte del debate, debiendo seguirse un orden lógico. Asimismo, lo que dispone el numeral 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ciudad de México señala cuáles serán los requisitos que debe de contener la propia sentencia. Como requisito primero, indispensable, es hacer mención del tribunal de enjuiciamiento y el nombre del juez o los jueces que lo integran. Como segundo atributo va a ser la fecha en que se dicta y finalmente la identificación del acusado y la víctima u ofendido. En cuanto a la prueba, en el proceso penal se resuelve con base en reglas de la sana crítica razonada. Esta misma se conforma de lógica, experiencia y de psicología. Cuando hablamos de la lógica, hablamos de una lógica científica que se basa en principios filosóficos tales como principio de identidad, que no es otra cosa más que afirmar que lo que es y lo que no lo es, no lo es. La parte del razonamiento en cuanto a que existe una verdad y la verdad es una y que no puede ser una verdad a medias, lo que lleva al tribunal a emitir un razonamiento que se relaciona con el principio de contradicción. Es imposible que exista algo que se pueda afirmar y negar al mismo tiempo. Es decir, no hay algo que se pueda afirmar a medias o negar a medias, lo cual nos lleva al siguiente principio, el tercero excluido. Una proposición es verdadera o falsa, excluyendo a todas aquellas que no van con esta proposición. También encontramos el de la razón suficiente. Esta se caracteriza por ser una complementaria entre la razón y la prueba. Si yo presento razones, yo debo de comprobar esas razones, mismo que se combina con otro de los principios, que es el de existencia, que no quiere decir otra cosa más que comprobar lo que uno pide al tribunal. Descartes hablaba de pienso, luego existo. Es decir, debo comprobar lo que yo estoy pidiendo al tribunal. Por último, esta última premisa nos lleva al último de los principios, el de la evidencia. En todo lo que se razona y se argumenta debe de ser probado. Es imposible llegar a un debate solamente con argumentaciones. Se debe de llegar con pruebas, ya que estas van a ser el fundamento, el pilar, el respaldo de cada uno de los argumentos que uno está dando al tribunal. Si alguna de las partes no se encuentra de acuerdo con el fallo que emite el juzgador, o bien con el modo en cómo se han valorado las pruebas, se puede acudir a la vía recursiva. Se tiene como otro elemento la experiencia. Todas aquellas acciones a posteriori que tiene el juzgador,
siempre y cuando se combinen con la tercera de las reglas de la sana crítica razonada. También como parte de la experiencia del tribunal, y para ello es importante que el principio de mediación establezca no solamente la presencia del juez como ese eje mediador, sino también como esa persona que debe de estar presente poniendo atención ante rasgos y comportamientos humanos, que tenga ya sea la víctima como testigo o incluso el propio enjuiciado, tales como esas emociones, esos rasgos e incluso la incapacidad mismo que debe de valorar el tribunal junto con las otras dos pruebas. En cuanto a la deliberación, fallo o sentencia, de acuerdo a lo que dispone el diverso 400 de la legislación procesal de la materia, se dice que el tribunal de enjuiciamiento, después de haber ordenado un receso, procederá a la deliberación en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. En el diverso 401 nos señala las partes del fallo, dejando en claro que éste debe de contener en primera instancia la decisión de absolución o condena. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros del tribunal, y por último, se deberá de expresar, valga la redundancia, una explicación sucinta de los fundamentos y motivos de dicha decisión. Si el fallo es condenatorio, se deberá de fijar fecha y hora para la individualización de las sanciones y reparación del daño y citarse las partes a la misma. Por último, deberá de seguirse las formalidades que prevé el diverso 408 en relación con el 410, mismo que nos habla acerca de los criterios para la individualización de la sanción penal o medida cautelar del Código Procesal Penal. Con fundamento en el diverso 405 del multicitado ordenamiento, nos dice que si el fallo es absolutorio, se deberá de tomar nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice, registro público y policial en el que figuren y será ejecutable inmediatamente. El Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes. Se van a tomar como causas de atipicidad la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita. De acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Se van a tomar como causas de justificación el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Por último, se tomarán como causas de inculpabilidad el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. A grandes rasgos, esto trata la sentencia definitiva, insisto, como base en todos los diversos ya citados de los mismos ordenamientos.